Buenos días, hermanas. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Tenemos hoy el texto Tito 3:1. Si me escucho, gracias. El versículo dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. El tema general de toda la carta de Tito es realmente la visita de Pablo a Creta y bueno, por eso deja a Tito para consolidar y extender la obra. Qué gran compromiso el que Pablo le deja a Tito y realmente esa es como parte también de nuestro compromiso. En esta carta de Tito tiene un propósito específico. Pablo autoriza e instruye a Tito para la reorganización de la iglesia en Creta. Y bueno, aunque la mayor parte de esta carta se dedica a los asuntos prácticos del ministerio, dentro de esta misma carta tenemos tres pasajes doctrinales, tres pasajes de enseñanza, de instrucción, y es a lo que vamos en este versículo. El primero está en 1:13, Tito 1:13, donde dice, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Esa es una gran enseñanza, es una instrucción que tenemos que ser sanos en la fe, no dudando. Tenemos otro pasaje que también nos instruye en Tito 2:11 al 14 y nos dice, en estos tres versículos dice, renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tenemos esa instrucción que nos está dejando ahí la palabra de Dios. Y nos dice ahí mismo, ¿para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Es otra instrucción. La siguiente, que es la tercera instrucción, está en Tito 3:3 al 7. Y en estos versículos nos dice claramente, se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. ¿Para qué? Dice, nos salvó por su misericordia. ¿Qué hizo el Señor? Justificándonos por su gracia a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Está muy clara la instrucción y la enseñanza en este versículo de Tito 3:1. Realmente está dirigido para qué? Para reorganizar la iglesia. Y bueno, en este de reorganizar la iglesia, Tito dice buscar que recuerden que poner en la mente de todos nosotros que debemos que someternos y obedecer. Dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes, someternos y obedecer. Y la palabra de someternos es dominarnos, sujetarnos. ¿A quién? A las autoridades, ¿sí? O jefes que realmente están gobernando en este momento. Y la palabra de obedecer es confiar, ¿sí? Y ahí es donde nos cuesta un poquito más de trabajo la palabra obedecer. Y bueno, puede referirse en este versículo, recuérdales que se sujeten a los gobernantes, puede referirse al contexto del gobierno humano. Y bueno, también, como lo dice el capítulo 1 de Tito, habla de los ancianos de la iglesia, que se sometan a ellos. Y claramente ahorita las hermanas decían, debemos de someternos, de acatar la instrucción que viene ¿dónde? En la palabra de Dios, no de los seres humanos. La sujeción hacia estas autoridades, lo que nos dice Tito 3:1, está fundamentada en lo que Dios quiere. Sería importante que debamos de tomar en cuenta nosotras que a pesar de sujetarnos, tener un juicio basado ¿qué?
en la justicia de Dios. ¿Para qué? Para discernir cada asunto. Por ejemplo, tenemos aquí sujetarnos a los gobernantes y autoridades. Un ejemplo claro, como todos los países, pagar impuestos. Esa es una instrucción del gobierno, ¿sí? Y forma parte de nuestra forma de obrar, sujetándonos a nuestras autoridades. Al pagar nosotros nuestros impuestos, recibiremos alabanza de los gobernantes porque estamos acatando una instrucción, ¿sí? Y eso a Dios le agrada. En Romanos 13:4 dice, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Romanos 13:3 nos dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no tener la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ellos. En este versículo, hermanas, de Tito 3:1, eh, realmente tenemos que estar en la parte de obedecer la instrucción de Dios. Posiblemente algunos de los hermanos en Tito 3:1, por falta de enseñanza, estaban creyéndose superiores a las instituciones humanas, puestas por quién, por Dios. Cada gobernante, hermanas, está puesto por Dios. Entonces, es necesario que se establezcan ancianos que para guiar la grey. Y es importante tener en cuenta que los ancianos están puestos por Dios para instruir, para guiar a la grey, al pueblo de Dios. Y aquí dice que estén dispuestos a toda buena obra. No dice una cantidad, no dice cuando tenga tiempo, no dice cuando esté joven, no dice cuando ya me jubile, dice a toda buena obra siempre. Y es a donde tenemos que acatar esta instrucción. Es difícil porque como seres humanos tendemos siempre a estar preguntando, ¿por qué yo? ¿Por qué lo tengo que hacer? Tal vez cuando yo ya me jubile, tal vez ahorita que estoy joven, pues no, ya yo veré cuando esté grande. Y aquí dice, realmente obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Y en los pasajes que realmente nos dice, los pasajes doctrinales, es una enseñanza y una instrucción. Y a esto debemos de estar dispuestos siempre, a obedecer. Y nos cuesta difícil porque tenemos que dominarnos y sujetarnos. Pero Tito es aquí muy claro. Pablo le dice, recuérdales que se sujeten. Hermanas, tenemos que obedecer los lineamientos. La Biblia es clara. Dios es un Dios de amor, pero es un Dios de disciplina y a Él le gusta el orden. Tenemos que continuar siempre en esta parte de toda buena obra. En cada momento de nuestra vida, Pablo le dice a Tito, recuérdales, no los dejes, diles. Y es lo que cada día nosotros estamos en estos momentos de oración recordando quién, la palabra de Dios, qué tenemos que hacer, cómo lo debo de hacer, a quién debo de sujetarme, porque en nuestros trabajos tenemos un jefe y nos sujetamos a las autoridades de nuestros trabajos. En la iglesia tenemos también la parte doctrinal, la parte que me dice cómo debo de hacerlo, dónde debo de hacerlo y Pablo le dice claramente a Tito, no los dejes, ahí estate con ellos, diles lo que deben de hacer, obedezcan, que estén siempre dispuestos a toda buena obra, a obedecer, a continuar, porque acordémonos si obedecemos la palabra de Dios, vamos a estar siempre en esa misericordia de Dios en la que le imploramos día a día en cada oración, en cada canto, en cada alabanza, en cada petición, estamos rogándole al Señor misericordia y en esa parte de obediencia el Señor mira nuestras necesidades y ahí está Tito diciéndoles, no los dejes,
estate siempre atento y es lo que realmente hace este grupo, estar atento a las peticiones de las hermanas, a toda buena obra, pidiéndole siempre la misericordia a nuestro Dios. Que el Señor les bendiga, hermanas.